Álvaro Arbeloa revoluciona al Real Madrid. El conjunto blanco logra una contundente victoria en Champions ante el Mónaco. Pero más allá de eso, hay que comentar cómo Álvaro Arbeloa ha podido entrar en un vestuario con tantos egos y con tantos problemas, tomando en cuenta cómo salió Xabi Alonso del Real Madrid. Aquí en este video vamos a comentar un poco acerca de la actualidad del Real Madrid, cómo veo yo al Real Madrid a día de hoy y cómo podría estar el conjunto merengue en los próximos partidos y en los próximos meses. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, mi gente, estamos viendo a un Real Madrid completamente distinto al que vimos meses pasados con Xabi Alonso. Un Real Madrid en el que había mucha tensión, había mucha discrepancia, diferencias entre el entrenador, el staff, los jugadores, el vestuario, conflictos internos y una guerra sin retorno alguno, que terminó desembocando en la salida de Xabi Alonso. Pero más allá de eso hay que comentar el presente del Real Madrid, un presente que en mi opinión yo lo veo bastante bueno, por decirlo así, ya que es un Real Madrid con un entrenador nuevo, con otra identidad, un entrenador que lo conoce muy bien, lo que los valores del Real Madrid y lo que representa dirigir un equipo tan importante y tan histórico como el Real Madrid. Un Álvaro Arbeloa que, por cierto, hay que mencionar que no tiene experiencia en la élite, entrenando equipos grandes. Esta es su primera experiencia, por lo tanto, el madridismo se cruza los dedos, por decirlo así, ante cómo pueda salir esta carta que se jugó Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid al definitivamente despedir a Xabi Alonso, viendo los malos resultados del equipo y más allá de los resultados, viendo cómo estaba manejando el vestuario Xabi Alonso, cosa que sí me ha quedado bastante claro, que quien llega al Real Madrid no tiene que ser un técnico con mucha estrategia, con mucha táctica, más bien ser un entrenador que entienda a los jugadores, un entrenador que sea más que nada un gestor en cuanto a egos, porque evidentemente en el Real Madrid están los mejores jugadores del mundo, jugadores que te pueden marcar un partido en cuestiones de segundos, así como lo hizo Vinicius Junior, como lo hizo Kylian Mbappé, Arda Güler en ese partidazo que se marcaron ante el Mónaco. Así que en este video vamos a comentar un poco acerca de cuáles son realmente las probabilidades que tiene Álvaro Arbeloa para poder triunfar en el Real Madrid, que en mi opinión pueden ser muchas, tomando en cuenta este último partido que jugó el Real Madrid. Si bien es cierto que es muy difícil sacar una conclusión en base a un solo partido, pero evidentemente yo personalmente vi situaciones, vi rotaciones en cuanto al once inicial, en cuanto a tácticas, en cuanto al ataque y el repliegue defensivo del equipo, que yo no había visto con Xabi Alonso en esos últimos meses con el Tolosarra. Y lo más importante y más a destacar, la conexión que tiene Álvaro Arbeloa con los jugadores, como por ejemplo ese gol que marcó Vinicius Junior, ese golazo antológico que terminó celebrando con Álvaro Arbeloa, dándose ese emotivo abrazo, en forma de que evidentemente Vinicius no está atravesando un buen momento y se marcó un partidazo extraordinario ante el Mónaco, que vuelvo y lo repito, si bien es cierto, el Mónaco está pasando por un momento complicado futbolístico, es uno de los equipos de media tabla en la liga francesa, pero más allá de eso, yo creo que el Real Madrid en líneas generales tuvo un partido bastante bueno ante el Mónaco, comenzando desde la defensa hasta la delantera, porque evidentemente ese cambio en banda izquierda de Camavinga a mí no me quedaba muy claro, pero evidentemente entendí luego el por qué Álvaro Arbeloa apostó por Camavinga de lateral izquierdo, tomando en cuenta que cuando el Real Madrid atacaba, Camavinga podría entrar por
por el medio, juntando un cuadro con Tchouaméni, Jude Bellingham y Arda Güler, o pudiera entrar por fuera cuando Vinicius entraba por dentro en la parcela ofensiva. Así que esa fue una variante táctica de Arbeloa que definitivamente revolucionó el partido. Pero más allá de eso, hay que destacar que estoy viendo un Real Madrid con otro ímpetu, un Real Madrid que evidentemente los jugadores están muy claros y conscientes de que fueron y que son también señalados por parte de la afición, así como le hicieron lo señalaron fuertemente en ese partido, el último partido de Liga ante el Levante, que ganó el Real Madrid 2-0, si bien es cierto, pero en el que salieron fuertemente señalados históricamente en el Santiago Bernabéu los jugadores, en especial Vinicius Junior, Jude Bellingham, Valverde, entre otros futbolistas que han estado muy pero muy por debajo de su nivel bajo las órdenes de Xabi Alonso, bajo las órdenes del técnico Tolosarra, y que evidentemente Arbeloa está en la obligación de recuperar la mejor versión de estos futbolistas. Cosa que hay que entender un poco, y es que Álvaro Arbeloa juega con un claro 4-3-3 que lo dejó bastante claro ante el Mónaco, en el que a mí personalmente me gustó muchísimo cómo salió en la medular junto a Tchouaméni, Jude Bellingham y Arda Güler. Arda Güler le da esa pincelada, esa magia que necesita el Real Madrid en 3/4 de cancha. Un jugador completamente distinto y en el que Xabi Alonso siempre apostó, pero que nunca el equipo logró consolidar ese mediocampo que tanto anhelaba el técnico Tolosarra. Y a mí me cuesta creer, en definitiva, que el Real Madrid no pudiera complementar ese mediocampo, tomando en cuenta que ahorita Arbeloa tiene los mismos elementos que tuvo Xabi Alonso a su disposición y que nunca pudo engranar y que nunca pudo completar más de 2 o 3 partidos de manera contundente. Ahora, si bien es cierto, vuelvo y lo repito, es muy, pero muy temprano para sacar conclusiones con respecto al el futuro corto y mediano plazo del equipo bajo las órdenes de Arbeloa. Pero si bien es cierto que ante el Mónaco vimos un equipo muy, pero muy distinto, un equipo con ímpetu, un equipo con actitud, un equipo que todos estaban presionando, todos estaban atacando, todos se vieron completamente comprometidos, tanto en el aspecto ofensivo como en el aspecto defensivo. Así que, si Arbeloa logra, primero que nada, enchufar a los jugadores que no estaban enchufados en su momento con Xabi Alonso, como por ejemplo Vinicius, Asensio, Valverde, Jude Bellingham, Camavinga, Mastantuono. Si Arbeloa consigue enchufar a todos estos futbolistas que acabo de mencionar, yo creo que el Real Madrid puede llegar a ser algo importante en esta temporada. Recuerden que estamos hasta solo un punto del Barcelona en la Liga. Recuerden que estamos en segundo en la clasificación de la Champions para los octavos de final. El Real Madrid está muy vivo y el Real Madrid ya a poco está recuperando los efectivos de los jugadores lesionados. Ya falta muy poco para que vuelva Alexander Arnold. Ya Carvajal ya está completamente recuperado, ya está entrenando. Pero la verdad es que este 11 que está sacando Xabi Alonso es un 11 muy competitivo, con Dinhausen junto a Raúl Asensio en la pareja de centrales, mientras se termina de recuperar Rüdiger, lateral izquierdo Álvaro Carrera, si no está el polivalente y la opción táctica de Eduardo Camavinga. La verdad es que Álvaro Arbeloa tiene muchos recursos tácticos para poder desempeñar un buen equipo y para hacer un buen papel esta temporada. Y dependiendo de cómo termina la temporada, se verá si Álvaro Arbeloa va a continuar en el Real Madrid. Pero vuelvo y lo repito, yo creo que lo más importante de esto es no mucha táctica, sino saber gestionar un vestuario y una plantilla con mucho talento, con mucho ego, como lo es la del Real Madrid. Si Arbeloa logra conseguir esto, que Xabi Alonso nunca, pero nunca consiguió y que tanto se le dificultó, yo creo que Álvaro Arbeloa puede lograr una hazaña esta temporada en el Real Madrid, o incluso puede llegar a seguir siendo técnico del Real Madrid, dependiendo el feeling, dependiendo lo que gane el Real Madrid, dependiendo cómo juega el Real Madrid.
pero de verdad que las cosas han cambiado en el Real Madrid. Sinceramente, la llegada de Arbeloa y la salida de Xabi Alonso le ha caído de anillo al dedo a la plantilla del Real Madrid. Es una noticia muy buena. Me da una pena por Xabi Alonso, porque yo era de los madridistas que confiaba en ese proyecto, que creía en el proyecto de Xabi Alonso por cómo él veía el fútbol y por la manera en la que transmitía su ideología y su metodología de trabajo hacia los jugadores. Pero lamentablemente los jugadores del Real Madrid no le compraron el discurso. Lamentablemente los jugadores del Real Madrid, en mi opinión, nunca estuvieron a muerte con Xabi Alonso, por lo menos los jugadores más importantes de la plantilla del Real Madrid. Así como lo recalcó Kylian Mbappé en rueda de prensa, el cual fue preguntado acerca de qué fue lo que pasó realmente con Xabi Alonso. Y Kylian Mbappé fue bastante contundente, que no era tonto, que habían sucedido cosas, pero hasta ahí. Evidentemente hubieron discrepancias, hubieron conflictos. Los conflictos se supo que hubieron entre Bellingham, entre Valverde, entre Vinicius. Con Mastantuono también hubieron problemas. La verdad es que es difícil poder gestionar y llevar un vestuario como el Real Madrid cuando hay muchos jugadores que ya han ganado Champions, cuando hay muchos jugadores que son mega crack, que tienen contratos muy elevados, con altos salarios. Pero definitivamente los jugadores están poniendo también de su parte y están entendiendo que también tienen su culpa tras la salida de Xabi Alonso, tras sus bajos rendimientos, y que evidentemente tienen que dar un paso al frente si quieren continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Como les estaba mencionando, Arbeloa puede triunfar en el Real Madrid, así como lo hizo en su momento Zinedine Zidane, el cual tampoco nadie le daba crédito y nadie apostaba por el ex jugador francés. Pero definitivamente Arbeloa, por lo que estoy viendo, tiene el apoyo de la plantilla, tiene el apoyo de la directiva del Real Madrid, por lo menos estos 6 meses que quedan de temporada, y veremos qué termina ganando el Real Madrid. Veremos cuando el Real Madrid se enfrente a equipos importantes en Champions. Veremos cómo va a ser ese próximo clásico ante el Barcelona, en el que yo espero con ansia a este Real Madrid que pueda sacar adelante esta temporada y que no nos vamos en blanco tras habernos eliminado de la Copa del Rey y tras haber caído en esa final de la Supercopa de España. Así que bueno, madridistas, con un fuerte abrazo yo me despido de ustedes. Espero que les guste este video. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, que es completamente gratuito. Activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.